Héctor Arturo Mercado López. Estudios: licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a maestro en Administración del Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación y la especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito en el IJF. Participó en el Seminario de Derechos de Autor en el mismo instituto. Actividades académicas. Se ha desempeñado como profesor investigador por oposición de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Derecho de la UAM, impartiendo materias como Régimen de las Relaciones de Producción 1 y 2 e Historia del Movimiento Obrero en México. Publicaciones. Colaboró en la investigación de las obras Costo de mano de obra en México a partir de la normatividad laboral, Procedimientos colectivos laborales y Derecho de amparo. Es coautor del libro Sistemas normativos electorales en México, Evolución y Estructuras, de 1876 a 1994. Actividades laborales. Ha desempeñado varios cargos dentro del Poder Judicial como actuario judicial y secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado del 22º Circuito, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del 29º Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito, magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Actualmente ocupa el cargo de magistrado del 13º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito a partir de diciembre de 2001. La reforma constitucional y la propuesta de leyes ordinarias, una visión crítica. El problema de hablar de la reforma laboral es empezar con una frase más o menos del siguiente estilo. La reforma laboral es lo que existe actualmente en la ley laboral, es un hijo abandonado que quieren sustituirlo con un hijo no deseado. Esa es la reforma laboral. Y me explico por qué. Bueno, nuestro sistema de justicia actual no puede ser motivo de orgullo. Es verdaderamente un desastre. Es un desastre porque hay un abandono profundo presupuestalmente, en nivel de suficiente personal, en nivel de suficiente capacitación, en nivel de suficientes tribunales. Es el único sistema, o uno de los pocos sistemas, que exige que quien vaya en petición de justicia tenga que recorrer cientos de kilómetros para poder acceder a un tribunal, que lo oiga y lo escuche. Entonces, es evidente que desde hace muchos años el gobierno mexicano ha abandonado en sus políticas sobre justicia y sobre cuestiones laborales al sistema de justicia laboral. Y lo ha abandonado porque su concepción es que el mercado debe ser regulado por sí mismo, el mercado de trabajo, y entonces al abandonar la inspección, como también está abandonada la inspección laboral, al abandonar la inspección laboral y abandonar el sistema de justicia, el mercado se regula por sí mismo. Y responde perfectamente a su concepción de desarrollo económico de la sociedad. No es gratuito, ni tampoco es inconsciente. Y entonces tenemos un hijo abandonado. Pero sucede que un día, cuando todavía Obama estaba en la presidencia, qué tiempos tan bonitos aquellos, ¿verdad? Cuando Obama estaba en la presidencia de los Estados Unidos, pues se le ocurrió que había que firmar un tratado que se denominaba Transpacífico y que abarcaba a los Estados Unidos y todos los países que, como México, Perú, etcétera, toda esta franja, y que tenía como objetivo generar un bloque comercial que permitiera hacer frente comercialmente al peligro comercial que significaba, perdón la redundancia, la idea, el surgimiento como un poderoso país económico de China. Entonces había que enfrentar a China y hay que firmar un tratado transpacífico. Y ese tratado involucraba una serie de exigencias
y de obligaciones para el Estado mexicano en materia laboral. Le decía, bueno, si tú quieres entrar a este tratado tienes que ajustar todas estas cosas que en México la gente se las podrá comer, pero internacionalmente no las comemos. Y se trata de varios objetivos. Y esos objetivos son, primero, tienes que acabar con los contratos colectivos de protección. Segundo, tienes que garantizar una verdadera existencia de libertad sindical. Tercero, tienes que transformar tu sistema de justicia laboral para que sea verdaderamente eficaz y eficiente y que sea objetivo y que sea rápido. Y entonces, bajo esa presión internacional, fue que se gesta el proyecto de reforma constitucional. Y entonces se tuvo que elaborar o se tuvo que hacer un hijo no deseado, con todas las implicaciones que ello lleva, porque pues no hay amor en eso, no hay pasión, no hay compromiso. Hay que llenar 3 requisitos y hagámoslo como se pueda. Entonces se diseña una reforma constitucional, se deposita en manos de unos hacedores de esta reforma constitucional, y la reforma constitucional tiene claroscuros. Todavía en ese momento la reforma constitucional tuvo grandes aciertos, pero también algunas cuestiones preocupantes que se advertían desde aquella época. Bueno, los grandes aciertos es que efectivamente se manifiesta la intención de acabar con los contratos colectivos de protección, que había que respetar la libertad sindical, y en ese sentido se promueve la negociación colectiva. Inclusive el señor presidente Enrique Peña Nieto envió el convenio 198 a ratificar, que es sobre negociación colectiva. Y se impulsa también la cuestión de la transformación, el voto secreto en el mundo sindical, que esa era una viejísima y añeja demanda de todos los sectores menos del sindical. Y entonces la reforma constitucional traía todas esas virtudes, o contiene todas esas virtudes, y otras más que ahorita se me escapan, pero ya iremos tratándolas o tocándolas. Pero traía el gran problema de la pregunta de cómo está diseñado el sistema de justicia laboral. Y la pregunta es, ¿por qué impulsa de manera decisiva, y se ve muy bien en el papel, centros de conciliación federal y a nivel estatal? Y se ve muy contundente porque entonces dicen, ponen el acento en que todos nos llevemos bien. Y entonces hay que impulsar la conciliación. Y entonces impulsan la conciliación diseñando un centro de conciliación local y un gran, por cada una de las entidades federativas obviamente, y un gran centro de conciliación nacional con una serie de facultades mucho más amplias. Y luego se define la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, cosa que me pareció muy bien. A mí me parece que siempre ha sido una ficción la existencia del tripartismo dentro de las juntas de conciliación y arbitraje. Realmente nunca han funcionado tripartitamente. He recorrido ya durante muchos años todo el país y siempre pregunto a los compañeros de las juntas locales de conciliación y arbitraje si sesionan los asuntos. ¿Qué? Me contestan, no, pues si se sesionan, es decir, si hay 3 señores que se reúnen, uno que llega vestido con su casco de obrero y el otro con su smoking de patrón y el otro con su corbata de godines, a sesionar, a discutir, a reflexionar los asuntos, que esa es su obligación. No he encontrado en más de 20 años en un lugar que digan que
Simplemente la forma de pago para los representantes de los sectores significa que cada 15 días pasen a firmar y a cobrar. Y firman sin ver. Entonces el sistema de justicia laboral es una ficción, porque queda en manos de los auxiliares que proyectan los asuntos y a la buena revisión que cada presidente, de acuerdo a su grado de responsabilidad que tenga dentro de las juntas, para llevar a cabo o no las resoluciones. Si el presidente es muy responsable, las resoluciones pueden llegar a ser excelentes, pero eso es por un impulso personal, no porque institucional estén dadas las condiciones para que eso se haga. Y entonces la desaparición de las juntas era algo urgente, porque no administraban en general justicia y se prestaban a muchas circunstancias de inventos jurídicos y no jurídicos, que nos están llevando a todos los tribunales laborales a que entendemos que hay muchos juicios en donde advertimos a lo mejor que hay falsedad o que hay inventos, cosas así, y que nos quedamos atados de mano, porque no es lo que tenemos que combatir. Pero con la sensación, en todo caso, de los magistrados federales que estamos haciendo una justicia personal, que la realidad laboral realmente se está dando en otros terrenos y no en los tribunales ni en la inspección del trabajo. Se están dando en los terrenos del día al día, sometiendo a cientos y miles de trabajadores a subcontrataciones que les imponen condiciones leoninas de trabajo que no pueden llegar a los tribunales, o a la ficción de la existencia de sindicatos membrete que solo extorsionan patrones y solo sirven para conculcar y hacer a un lado los derechos de sus representados para venderlos al mejor postor al que tienen enfrente. Y entonces nos damos cuenta que el sistema de justicia, la ley, por bien intencionada que esté, no funciona. Y entonces era urgente desaparecer las juntas, porque hay que romper toda esa cadena de abandono, pero también de tráfico de influencia y corrupción que las contiene. Ese es un hecho. Si queremos resolver los problemas, tenemos que partir de reconocer el estado en que nos encontramos. Si no, podemos correr el riesgo grave de caer en lo mismo que queremos abandonar. Y bueno, ese fue el proyecto de la Constitución que marcaba la desaparición del tripartismo e involucra, por lo tanto, a los tribunales, a los poderes judiciales, los involucran en la incorporación de los tribunales de Guadalajara. Y entonces, yo creo que una modificación del sistema de justicia de cualquier materia tendría que pasar por la reflexión profunda de cómo generar las condiciones nacionales de absoluta autonomía e independencia de todos los órganos jurisdiccionales desde el punto de vista legal y presupuestal. Si no tenemos esas dos condiciones, los tribunales que adolezcan de alguno de ellos, adolezcan de falta de alguno de ellos, tendrán el problema de no tener absoluta autonomía o independencia judicial. Y entonces el diseño de la incorporación de las juntas laborales, tanto a los poderes locales como al poder federal, tendría que pasar por un análisis profundo de él para no repetir el mismo esquema. Pero bueno, la desaparición de las juntas era necesaria y es necesaria, y es urgente, muy urgente. Entonces tenemos el primer problema con la desaparición de las juntas. Ya lo planteamos a nivel federal y a nivel local. Se tienen que convertir de juntas de conciliación y arbitraje, donde el representante del capital y el trabajo no necesariamente tiene que ser abogado, y se tienen que convertir en un juez de lo laboral. Primer problema para instrumentar una reforma de esa envergadura: ¿dónde están los laboralistas? Porque
todos damos por sentados de que pululan, que puede ir uno por la calle y encontrarse una mujer hermosa y decir, ¿es usted laboralista? Y va a decir, por supuesto que sí. Y entonces dice uno, no, pues qué fácil. No. O viceversa, yo lo digo porque, pero las mujeres pueden decir al revés, encuentran un caballero de buena percha y ¿es usted laboralista? Por supuesto que sí. Y entonces ya nos completamos de laboralistas y armamos unos maravillosos tribunales de lo laboral con gente muy guapa, además. Pues ¿de dónde? Pues es que no hay, compañero. En este país la inmensa mayoría de universidades públicas no tiene estudios superiores en Derecho Laboral. Es muy difícil encontrar maestrías y doctorados en Derecho Laboral. Son unas cuantas universidades. Yo era profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán durante 8 años en la maestría de Derecho del Trabajo y un día llegué y ya encontré la puerta cerrada. Ni siquiera me avisaron. Le toca clase, maestro, y cuando llegué ya estaba cerrada. Se acabó la maestría en Derecho del Trabajo porque nadie se inscribió. Dije, es que venía yo. Seguramente por eso nadie se inscribió. Bueno, no existen suficientes. ¿Dónde se van a capacitar en materia de Derecho del Trabajo? Juzgar el Derecho del Trabajo no es la materia de desdén que todos los abogados quieren señalar. Es una materia profundamente seria, con un gran contenido teórico, un gran contenido filosófico, un gran contenido de técnico en términos procesales, en procedimientos, en formas de juzgamiento, que requieren reflexiones y estudios muy profundos y no existen en este país. Entonces, no hay donde nos capacitemos, compañeros. No hay. Esa es una realidad. Y uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en la decisión judicial en materia laboral es el abandono de los principios y de las características con las que se debe juzgar en materia laboral. Y nos estamos yendo a un formalismo excesivo, por llamarle formalismo, que abandona los objetivos, finalidades que el derecho del trabajo tiene. Y entonces estamos administrando una justicia formalmente laboral, pero realmente bajo esquemas que teóricamente deberían estar rotos, como es el involucramiento del formalismo y el privatista. Esas reflexiones no existen en ningún lado, no se discuten en ningún lado. Cursamos derecho individual 1, derecho individual 2, salimos a la carrera, nos venimos corriendo, entramos de actuarios en el juzgado, 2 años, 3 años más de secretarios y al 5º, 6º año ya andamos siendo jueces. Y nomás cursamos 2 veces laboral. Pero sí quiero que me entiendan esto. Este país ha abandonado el estudio del derecho del trabajo como una forma profunda y necesaria que debería de haber para administrar una buena justicia. Y que eso implica que no hay laboralistas para decir mañana abro 200 tribunales laborales en el país y tengo a los jueces y a los secretarios proyectistas y a todo el mundo que entiende de qué se trata. Ese es el primer problema que nos plantea esta reforma. ¿Y dónde están los laboralistas? Se puede llamar este capítulo. No, siguiente capítulo. ¿Y dónde quedó el dinero? Bueno, perdón, estamos hablando de abrir 200 tribunales. ¿En dónde? ¿Con qué instalaciones? ¿Con qué tipo de instalaciones? Si todavía no sabemos cómo van a quedar los procedimientos para poder diseñar el prototipo de juzgado que requerimos con los espacios que se requieren. ¿Con qué dinero si el Estado no tiene dinero? Bueno, eso dicen siempre. Tienen dinero para promocionar su figura, tienen dinero para muchas cosas, pero para justicia no hay dinero. ¿Con qué dinero? Estoy hablando a nivel local y a nivel federal. Al Poder Judicial de la Federación, al principio de este año se le dieron 350 millones de pesos para enfrentar las reformas si se hubiera votado en febrero.
¿Con qué? 350 millones para qué. Estamos hablando de que en el país entre asuntos federales y locales hay 2 millones en todas las juntas y federales y locales. ¿Cuántos nos van a llegar a nosotros? Bueno, ese es el segundo problema. No hay dinero. ¿O con qué dinero? ¿O dónde está el dinero? Para construir las instalaciones. Ojo, para capacitar al personal que se capte. Pero la capacitación que se dé al personal que se capte, y ese es el tercer capítulo, tiene que ser bajo leyes ordinarias ya expedidas para saber en qué te voy a capacitar. Todavía en este momento estamos especulando que si va a ser oral, que si va a ser escrito, que si la pericial es tripartita o colegiada, que si es de uno solo, que si la inmediatez, que si la primera instancia, no instancia, sino la primera audiencia, que la segunda. No sabemos cómo viene el procedimiento. Ojo, no confundirnos. El PRI está impulsando, porque todavía es mayoría en el Congreso de la Unión, el proyecto presentado por los 2 senadores obreros. Y en ese proyecto se está proponiendo un diseño de tribunales, un diseño de procedimientos, pero trae severos problemas. El proyecto sí trae severos problemas, pero no es el único proyecto. Existe un proyecto del Partido Acción Nacional, existe un tercer proyecto de un senador en Encinas, y existe un cuarto proyecto de la Unión Nacional de Trabajadores que lo presentó junto con el PRD. Todos los proyectos tendrían que ser teóricamente dictaminados en comisiones antes de pasar a una discusión general. Teóricamente, pero no nada más un proyecto. Pero el problema entonces tenemos, no hay laboralistas, no hay dinero, y no sabemos cómo tienen que ser las instalaciones porque no hay leyes. No sabemos. Estoy hablando objetivamente, trato de no exagerar. Entonces son 3 preguntas que no tienen nada que ver con lo jurídico, sino con políticas de carácter de justicia laboral. El proyecto que presentaron los 2 senadores, que es el proyecto oficial y el impulsado por el PRI, en su momento fue presentado el 7 de diciembre del año pasado. Y entonces señalaron una cuestión que a todo el mundo nos alarmó, que era, se tiene que votar antes del 24 de febrero. Y decía, como bien lo platicábamos con mi amigo Caballero, el magistrado Caballero, que trae problemas de diseño muy graves, entre otros el problema de la entrada en vigor, que dice, la ley entrará en vigor al día siguiente, pero las instituciones que configuran esta ley deberán empezar a funcionar el 6 de noviembre. No sé por qué se les ocurrió el 6 de noviembre, será porque se cruzó el 1 y 2 el fin de semana, y era de muertos, y dijo, no queremos que una ley viva nazca con la muerte, entonces mandémosla hasta el 6 de noviembre, que brinque el 1 y 2. Ha de decir por eso, yo quiero pensar en un rasgo poético por parte de los legisladores. Y entonces el primer problema, como bien me lo señalaba el magistrado, es, o sea, la ley entra en vigor mañana, pero el tribunal tiene que estar hasta dentro de 8 meses instalado. Y entonces, ¿en dónde va a funcionar la ley? ¿En las juntas? No, porque las juntas tienen su propio camino en que tienen que sacar su rezago. ¿Dónde? Que alguien me explique. Ese es un pequeño detallito, que todavía no arreglan, ahí está, ¿verdad, maestra? No lo han arreglado. Y entonces, ese es el primer problema que tenemos. Pero el segundo problema de ese mismo dato es, ¿cómo en 8 meses? Si la reforma penal llevó 8 años y vean cómo nos está yendo. Yo nomás pido que no me agarren y me detengan, porque no sé qué va a pasar conmigo. Es toda una aventura religiosa, una detención. O que te quieran sujetar a no sé qué.
No. 8 años de una reforma que ha fallado en muchísimas cosas por falta de organización y planeación. ¿Qué íbamos a hacer en 8 meses sin dinero, sin laboralistas, sin poder capacitar, sin poder construir las instalaciones? ¿Qué vamos a hacer? Decíamos nosotros en enero, con esto. Y todavía no entramos al problema de los contenidos de la ley. No se puede. Y en ese sentido yo he estado siempre pregonando que lo que tenemos que hacer es consensar la ley. Miren ustedes, somos el último país que está transformando su sistema de justicia laboral en Latinoamérica. Somos el que tiene el sistema de justicia más atrasado en materia laboral del mundo occidental. Y entonces estamos muy mal. No hay nada de estos elementos y nos empiezan a imponer condiciones de la propia ley. Y mal diseñado además el asunto. Ya quiero ver qué iba a pasar. Día siguiente de que entre en vigor, se presenta la demanda. Pues no tienes tribunal, te vas a la Junta. Y la Junta, en un afán de querer hacer bien las cosas, te sella y te recibe amparo. Y va a ganar el amparo. No es el órgano que está facultado para juzgarte. Ni siquiera tiene las instalaciones porque no sabe ni qué procedimiento tiene que seguir. No puede seguir el que llega, tiene que ser el que la ley marque. Otro problema. Supongamos que ya rebasamos todo eso y que empezamos a ver cómo está dividido el segmento de conciliación con el segmento de administración de justicia. Y entonces tenemos el primero. Es que la conciliación, y ahí sí se nos va a llenar la boca de orgullo, la conciliación, qué maravilla. Vamos a conciliar, ¿sí? Declinemos el verbo conciliar. Yo concilio, tú concilias, nosotros. Y va a ser un conciliadero generalizado. Nada más con un pequeño detalle, obligatorio. Y conciliación obligatoria ni en la casa, compañeros. Primer error, y es un error serio, la conciliación no puede ser obligatoria. No puede ser obligatoria. No puede ser obligatoria. La conciliación es un acto entre las partes de tratar de llegar a un punto de acuerdo para salvar el fenómeno jurisdiccional. Y por lo tanto debe ser un acto voluntario. Pero luego, siguiente pregunta, ¿y dónde están los conciliadores? ¿O qué? ¿Cualquiera es conciliador? ¿O qué? ¿Creemos que porque tenemos 20 años en la Junta y recibimos a las partes y les decimos, ¿qué? ¿Van a conciliar? No, así es, no concilian, siguiente paso. ¿Con eso ya somos conciliadores? ¿No? La conciliación, la mediación, son formas que requieren de una preparación muy rigurosa, de un conocimiento muy profundo y de un conocimiento profundo de lo que se va a conciliar. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde quedaron los conciliadores? No hay conciliadores en este país suficientes para aguantar un sistema de conciliación como el que se pretende organizar. No hay, se requiere capacitación y adiestramiento. Debe haber algunos, sí, porque hay otras materias donde se han desarrollado. Pero el conciliador debe ser también un profundo conocedor del derecho laboral para que entienda los principios, características del derecho del trabajo y pueda, bajo ese escenario no escrito, no hablado, poder aplicar las técnicas de conciliación y de mediación para poder llevar a las partes a un arreglo que sea satisfactorio y equilibrador para ambos. Es todo un procedimiento. Tiene que ser primero licenciado en Derecho, especialista en laboral y luego llevar un proceso de experto en conciliación y mediación que lleva 2-3 años. Los que han hecho eso lo saben. No hay conciliadores suficientes en este país y la forma en que la ley dice que se va a contratar fundamentalmente al personal
de la Secretaría del Trabajo de Conciliación y de las juntas para hacerles exámenes que, cumpliendo los requisitos de la ley, los lleven a ser conciliadores, es una ficción. Igual que sería una ficción decir que los compañeros de las juntas y de los tribunales federales van a pasar a ser los nuevos jueces laborales si no han recibido la capacitación del nuevo sistema. No sabemos qué tanto va a cambiar. Si es un sistema oral contra lo que hay ahora, hay un cambio cultural ahí, compañeros. No nada más jurídico, cultural, de concepción y percepción de cómo se debe juzgar, que lleva mucho tiempo entender, comprender y profundizar. Entonces, compañeros, no hay conciliadores. Pero ya vamos a abrir un aparatote que se va a llamar Centro de Conciliación y Registro en materia federal y Centro de Conciliación aquí chiquito en materia de la Ciudad de México o de las entidades federales. ¿Y de dónde van a sacar los conciliadores? De a de veras, conciliadores de a de veras, que tengan un currículum y una experiencia que los respalde. No los hay y necesitamos tiempo para crearlos. Como no hay laboralistas y necesitamos tiempo para detectarlos y crearlos. Claro que hay lugares donde los podemos sacar, pero hay que formarlos en el nuevo esquema. Y claro que hay que buscar tiempo para poder crear la infraestructura y tiempo para que el gobierno nos dé el suficiente dinero para crear la infraestructura y nos pague la capacitación. Sin embargo, todo el procedimiento era de febrero a noviembre. Y entonces no hay conciliadores, pero la conciliación es obligatoria. No puedes ir a juicio si no vas antes a la conciliación. Era como por los divorcios viejos, ¿no? Que llegabas ante el juez y te preguntaba, ¿que ellas se pusieron de acuerdo? No. Bueno, lo cito para dentro de una semana para que vengan a la segunda junta de aveniencia. Y ya la segunda semana no lo han considerado. Ya se ponía un poco más el tono bajo. Ya lo han considerado. No. Procedan a divorciarlos. No, cuando era voluntario. Es decir, ya tenemos la conciliación, no puede ser obligatoria, ya lo dijimos, no hay conciliadores. Pero además, tercer pregunta, ¿sobre qué va a conciliar? Y entonces el procedimiento que la ley marca es maravilloso. Porque palabras más, palabras menos, dice, el trabajador que demande llegará al centro de conciliación y dirá, me despidieron. Y entonces, ahí la ley no es muy clara, pero es evidente que esto es lo que le exigen. Dime todos los hechos bajo los cuales ocurrió tu despido. Dime todas las cosas que pretendes, tus pretensiones todititititas. Entonces, con eso, le corro traslado al patrón. Y cito al patrón a una audiencia según dice la Constitución, porque las leyes así también deberían, la ley ordinaria debe decir así. Y citan a la audiencia. Y entonces el patrón ya sabe qué le van a demandar y con qué hechos. Y entonces el patrón puede llegar y decir, no consigo. Y entonces ya me dan mi constancia de que ya fui a la conciliación y no fue posible la conciliación, y entonces ya puedo ir al tribunal laboral a demandar que se me haga justicia. Aquí me surge una idea, ojalá no cause honorarios, abogados. Perdón, una idea, una pregunta. ¿Que no será medio inconstitucional la obligatoriedad de la conciliación? Es pregunta que no cause honorarios, insisto. Porque para ir en demanda de justicia y de accionar ante un tribunal me vas a obligar a conciliar. Me brinca así nomás, ¿eh? No crean que... Pero no me quiero pronunciar porque ya saben que no puede llegar a pronunciarse. Pero es una buena pregunta. Creo que es una buena pregunta. Si no trae un problema de constitucionalidad ese punto, cuando menos estaría para debatirse. Pero el problema radica en lo siguiente. A ver, espérame. No que el derecho al trabajo es protector de la clase trabajadora. Entonces ya no es protector de la clase trabajadora. Porque al trabajador le está obligando a decir, abrir sus cartas. Dame los hechos, dame las pretensiones, preséntame tus cartas de pruebas. Y al patrono con que diga no.
y el trabajador ya no va a saber qué va a contestar el patrón. Pero además, gravísimo, toda la notificación que le hicieron al patrón allí no vale, porque lo único que me dan es mi certificado de no conciliación y me voy a iniciar el juicio, y en el juicio tienen que volver a notificar al patrón. Si es empresa grande, pues ya sabrán dónde, pero si es empresa chiquita, igual ya no existe. Para entonces dice, la tengo perdida, mejor aquí van las de Villadiego. Y todo ese argumento que sacaron en el 12 para darle en la torre a los salarios caídos, de que los malosos de los abogados, de los trabajadores que hacen eternizarse los juicios para cerrar empresas, lo están logrando perfectamente ahora sin haber juicio. ¡Qué eficiencia! Estoy asombrado. Hay que cerrar pequeñas empresas. ¿Cómo asustarlas con el juicio? Pero bueno, eso no es lo más grave para acabarla de moler. A ver, se supone que todo el procedimiento laboral es tutelar a favor del trabajador, desde la interpretación de las normas hasta las formas de la carga de la prueba. Las facultades de la propia junta de rectoras del juicio, que puede llevar a cabo cualquier diligencia para conocer la verdad, y no implica la necesidad del soporte de la carga de la prueba por parte del trabajador para que ordene esas diligencias. Sin embargo, ahora el patrón va a saber cuál es lo que le van a demandar, qué le van a demandar y con qué hechos le van a demandar, porque el trabajador, si va y demanda ante el tribunal, no va a poder modificar ni una coma de lo que haya dicho en el centro de conciliación. No va a poder modificar nada. Y entonces, si no puede modificar nada, la pregunta técnica, que también que no causa honorarios, abogados, es: ¿cuándo presentó la demanda? ¿Ante el tribunal laboral o ante el de conciliación? Es demanda el presentado ante conciliación, entonces es un acto jurisdiccional. El órgano de conciliación no tiene facultades para eso. No es demanda, entonces la puede modificar, porque lo demás fue una idea chiquita para conciliar. Es una reflexión, simplemente lo dejo ahí. ¿Cuándo empezó? Pero el problema radica, y es esencial, rompe el equilibrio procesal para dárselo al patrón, a favor del patrón. Y de existir una tutela judicial a favor de los trabajadores, esta ley transforma el procedimiento ordinario. Porque, ojo, una cosa es que digan, para salvarlo de que no hay un problema de desigualdad procesal, lo que hacen es decir que la fase de conciliación es una fase prejudicial. Y entonces con eso, pues como es prejudicial, se vale todo. Pero si esta tiene impacto sobre el sistema judicial, ahí empezamos a rechinar las cosas, y esto nos va a rechinar duramente en términos constitucionales. Desde el punto de vista real, para el trabajador el juicio empieza el día que lo corren y se acaba el día que lo reinstalan o lo indemnizan. Lo demás son papel mojado o buenas ideas para especialistas. A él que no le digan, es que tu juicio todavía no ha empezado porque estás conciliándote con tu patrón que tanto lo quieres, amas y ya. Entonces tenemos un problema grave en el que se rompe el equilibrio procesal a favor del patrón. Ahí hay un problema de constitucionalidad. ¿Qué pasa si un tribunal lo declara inconstitucional y se rompa el esquema? El trabajador sí puede modificar. Yo nomás digo, yo estoy planteando problemas que nos va a traer esa reforma en el mundo individual. Bueno, el problema de la conciliación tiene otra serie. Hasta ahora, todas las juntas locales de conciliación arbitraria tenían facultades en el mundo colectivo, y ustedes lo saben perfectamente: registro de sindicatos, procedimientos y huelgas. Todo eso se le arranca a las juntas locales de conciliación y arbitraje, y se le manda al órgano de conciliación general, que es el órgano de conciliación y registro de sindicatos,
contratos colectivos y actividades relativas a eso. Y entonces aquí también tenemos una serie de problemas. Una de las cosas que más impulsó, cuando menos en la reforma constitucional, fue el voto secreto sindical. Como la manera, así se pensaba en la reforma constitucional, como la manera idónea bajo la cual, y sistemas previamente establecidos, los sindicatos iban a demostrar tener la legitimidad para hacer los movimientos a los que la propia Constitución les exigía de demostrar que contaban con representación o legitimación para ir a demandar. En el proyecto de ley de los senadores obreros se desaparece el voto secreto virtualmente y se cambian por listas, que tienen que presentar listas de trabajadores, que son los que están demandando el contrato, que son los que esto y lo otro. Y entonces eso es maravilloso, porque entonces el patrón se va a enterar quiénes son los instigadores del movimiento para generarle problemas dentro de la empresa. Pero la existencia de esas listas no son una contradicción patente bajo la idea del voto secreto. Que el voto secreto no se hizo para que no se sepa por quién van a votar. ¿Qué no se hizo para eso? Y entonces, ¿qué no es exactamente el contrario? El enterarse su contraparte de quiénes son los instigadores del movimiento, para bien o para mal, cuando es el voto secreto el que la Constitución impulsa para dar la libertad sindical y la negociación colectiva libre. Sin embargo, la ley está plagada de listas y listas y listas. Y entonces niegan la existencia, con eso impiden la existencia de una libertad sindical genuina, porque la clave de una libertad sindical es que la vida interna del sindicato se quede dentro del sindicato. Y el sindicato, como bloque actuante, presente la defensa de sus intereses sin individualizar quién fue el que los asumió, para evitar precisamente reacciones en contra de sus trabajadores o de sus miembros. Bueno, desaparecen el voto secreto, dejan las listas, y entonces con eso más cartas abiertas al patrón. Pero una cosa más interesante todavía: negocios colectivos, demandas de sindicatos, tienen que pasar por la conciliación. Entonces, a ver, el sindicato demanda la titularidad del contrato colectivo. Yo tengo 1000 trabajadores, que él tiene 500. Yo debo ser el titular del contrato colectivo. ¿Qué voy a ir a conciliar? Me voy a sentar con un conciliador y decirle: yo tengo 1000 y él tiene 500, que me entregue la titularidad. Y el otro que tiene la titularidad va a decir: sí, reconozco en un acto de conciliación que el otro tiene la mayoría. Le entrego la titularidad en un acto de caballerosidad. Tráigase el equipo allí en la conciliación, ¿no? Es decir, ¿conciliación para qué? Es un problema de mayoría, vámonos al recuento y no perdamos tiempo. ¿O que no queremos justicia pronta y expedita? Ah, no, tu certificado de que, pues no, pues no salieron las cuentas, y entonces no hubo conciliación, y entonces van al juicio. Pero luego el problema del juicio es, si nosotros hacemos un análisis del juicio de titularidad o el otro juicio colectivo sobre el procedimiento de huelga, y nos ponemos a comparar cuáles son las facultades que le dan al órgano de conciliador, o qué actividades puede llevar el órgano conciliador y qué actividades puede llevar al tribunal, hay una seria confusión entre si las funciones del órgano conciliador son jurisdiccionales o no. Y muchas de ellas son jurisdiccionales, porque todo lo que es el procedimiento colectivo que hoy estaba en las juntas se va al órgano de conciliación en las decisiones fundamentales de los pasos, y utilizan a los tribunales laborales solamente como una especie de autoridad auxiliar. A eso nos están reduciendo, a ser una autoridad auxiliar en materia
de conflictos colectivos. Y entonces un órgano no jurisdiccional ejerce funciones por su naturaleza jurisdiccionales que arrebatan funciones y decisiones a los órganos laborales y terminan en la práctica siendo un auxiliar del órgano jurisdiccional respecto del administrativo. Y todo por el San Benito de decir, es que la conciliación es un acto prejudicial. Y además el procedimiento de huelga es un procedimiento administrativo, que es esa falsa división entre lo administrativo y laboral, y nos trae locos entre prestaciones de seguridad social y cosas muy sesudas de fondo, que arman unos verdaderos entramados difíciles de desentrañar de cuándo es laboral y de cuándo es administrativo. Y ahora con la idea de que esto es administrativo, pues entonces se puede llevar a cabo de otra manera. Pero si tú dentro de lo administrativo te digo que esta actividad debió haberla tomado el tribunal laboral porque por su naturaleza es una función que le corresponde al tribunal y no al administrativo, tú juzgador me vas a terminar respondiendo, o sea, hablo de los tribunales, es que es administrativo. Porque la ley lo dice. Y el principio de realidad que debemos aplicar en las decisiones jurisdiccionales de carácter laboral, ¿qué? Y los principios y características del derecho del trabajo, de tutela al trabajador, de desigualdad social, de imperatividad de las normas, de interpretación de ellas a favor del trabajador, que ahora nos obliga inclusive la Constitución a hacerlo, porque ya ese trabajador es una persona, y si lo llevamos más allá, pues estamos en el artículo 1 de la Constitución. ¿Todo eso dónde quedó? No, es administrativo. Por eso, dentro de la capacitación que se requiere para todo el personal, tanto los conciliadores como los miembros de los tribunales laborales que vayan a existir, se requiere una gran capacitación en estas características y principios del derecho del trabajo. Si no se aprende esto a fondo, si no se mantiene en la ley y la ley no los contempla, borren todas estas ideas. La ley ordinaria, el proyecto de los obreros, porque lo presentaron 2 senadores obreros, elaborado por un despacho de patrones. No, eso sí, lo elaboró un despacho de patrones y lo presentaron sin conocer. Por eso días después Carlos Aceres del Olmo declaró que estos 2 senadores obreros habían traicionado al movimiento obrero al presentar ese proyecto. Sin embargo, ahorita el PRI lo sigue impulsando en ¿cómo le llaman? Auscultaciones que van a hacer en el Senado, que ya platicaremos. Las iniciativas presentadas por los senadores obreros, con la aquiescencia del sector patronal, les decía yo, pues evidentemente fueron iniciativas que tienen el grave problema de que no fueron consensadas. Que no nos vengan diciendo que antes lo hicieron consultando a no sé quién, porque no consultaron a nadie. Y que no nos vengan diciendo que porque llevaron una consulta a Yucatán, otra a Monterrey, la otra creo que es Guadalajara, Culiacán, ni siquiera Guadalajara, no, es que los jalisquillos ahí, ya ven cómo son, entonces mejor nos vamos hasta Culiacán. Y la otra aquí en la Ciudad de México, que terminan en julio, son suficientes para decir, hemos oído al pueblo mexicano, hemos oído a los sectores patronal y de trabajadores, que no son los únicos que deben ser oídos. Lo más grave de una ley que pone el acento en la conciliación es dársela para su confección a los abogados litigantes. Es como poner la iglesia en manos de Lutero, porque ellos van a poner el acento en que el conflicto continúa. Como ya no lo pueden hacer abiertamente, entonces dicen, hay que hablar mucho de conciliación, pero en el fondo se conserva el conflicto. Y entonces seguiremos
ganándonos el pan nuestro de cada día con el sudor de nuestra gente, con mucho esfuerzo, gracias a esa buena confección de la ley. Bueno, y entonces el problema radica en que el proyecto de esta ley en materia colectiva desconoce el voto secreto, hace innecesario o incorpora artificialmente la conciliación en muchos de sus procedimientos, siendo innecesario realmente. No es necesario conciliar lo que a todas luces es irreconciliable vía conciliación. Y en tercer lugar, no logra los objetivos para los cuales fue creada la reforma en su vertiente colectiva, que era acabar con los contratos colectivos de protección. Porque entonces lo que hace es prohijar la creación de los contratos colectivos de protección, porque el fenómeno en la realidad del sindicalismo en México está sufriendo en el siguiente sentido. Los sindicatos oficialistas ya no se han preocupado por seguir organizando trabajadores en el país. En primer lugar, de toda la población económicamente activa existente en el país, solo el 9% está sindicalizado. Estamos hablando de 10 millones, vamos a poner y estoy haciendo una cuenta muy arbitraria. El problema de esa sindicalización es que ya no se sabe cuál es sindicalización de sindicatos obreros oficiales, sindicatos patronales y sindicatos independientes. Los independientes siempre serán los más chiquitos porque es a los que les han puesto más trabas para su organización. Pero los patronales se han servido con la cuchara grande a raíz de la llegada del PAN al poder y el rompimiento de la estructura corporativa, cuando menos formal, del presidente de la República sobre las políticas laborales de este país. Entonces, fíjense bien esto, es increíble. El órgano de conciliación federal tiene una composición, como ya se los explicaron, tripartita. Primera cuestión, no que ya no iba a haber tripartismo, es el primer problema. Pero el segundo problema es que su composición es de la siguiente manera: 4 del gobierno, 4 de los sindicatos y 4 de los patrones. Pero si los sindicatos oficialistas van en caída libre en cuanto a su número y organización, y las organizaciones sindicales propatronales o sindicatos blancos van increciendo, es cuestión de años para que se apropien de la representación del órgano de conciliación. Y un órgano que debe ser autónomo e independiente va a estar en manos de los patrones. Y el gobierno no es consciente que con esta ley le está entregando el poder sindical a los patrones a la vuelta de 3, 4 o 5 años. Y entonces sí, pues es el paraíso terrenal para los patrones. Si el Estado mexicano se arrogó una facultad corporativa desde el siglo pasado, ¿por qué la abandona así y además sin darse cuenta? Y además hace presentar la reforma a 2 senadores obreros que están firmando su propia sentencia de muerte. Bueno, no, ellos ya ven que son muy duraderos, pero los del sindicato sí. Ellos siempre trascienden al sindicato. Fíjense cómo la estructura es esta, y no estoy hablando de broma. Las centrales obreras formales de corte patronal, organizadas desde los patrones, desde los despachos de los patrones, se van a apropiar del órgano de conciliación, donde se registran los sindicatos, la afiliación de trabajadores, los reglamentos interiores, los contratos colectivos, y se lleva a cabo el procedimiento de huelga, tal como está la ley ahora. Eso se llama control, compañeros, y hasta ahora el Estado lo había ejercido a través del gobierno, porque era un gobierno corporativo, y ahora el corporativismo va a ser patronal a la vuelta de unos cuantos años, y el gobierno, yo sí lo creo, ni enterado, porque a mí no me van a venir a decir, yo no le daría una maestría en Derecho Laboral al secretario del Trabajo. Sí, fíjense, hombre, lo dije yo, ¿cuál es el problema? Es decir,
hasta por diseño de la ley en términos de las pretensiones del gobierno, está mal hecho para sus propios fines de ellos. Si querían proteger al sindicalismo oficialista, le están dictando su pena de muerte al paso de unos años, y ni siquiera se enteran. Entonces, no prohíban el sindicalismo libre, no la desaparición de los contratos colectivos de protección, manipulación de la huelga, y por lo tanto, en manos de un organismo patronal, ¿quiénes son los afiliados a los sindicatos para generar las listas negras de a qué trabajadores hay que bloquear para que no trabajen en ciertas industrias? Porque si saben que hay listas de trabajadores perruchos que no son contratados en ciertos sectores e industrias. Esto es conocido. Y entonces, cuando nosotros hablamos de elaborar una ley, no es nada más. Hay dos niveles en los que debe ser analizada desde el punto de vista legislativo la confección de una ley. El aspecto general del impacto sobre las políticas laborales y la distribución del poder real entre los factores, ahora sí, perdón por la redundancia, de poder que se van a desplegar en esta ley, como el de patrones, trabajadores y gobierno. Entonces, implica un análisis sociológico, administrativo, económico y de política y de ejercicio de poder, por sus efectos, sus impactos y sus actuaciones. Estas leyes no contienen este estudio y sí contienen muchísima ignorancia por parte del propio gobierno, independientemente de que la ley estuviera bien diseñada para efectos de una administración de justicia razonable. Son dos niveles diferentes. El otro es el análisis propiamente técnico de las leyes en su propósito eficaz de decir, a ver, esto pretende un sistema de justicia eficaz y eficiente, vamos a analizarlo técnicamente, paso por paso, prueba por prueba, elemento por elemento, y vamos a hacer una simulación. En los países donde se han dado estas transformaciones, han durado 3-4 años consensando las leyes. Y una vez consensada la ley, lo que se hace es que no se pone en vigor en todo el país, sino se seleccionan centros específicos que puedan ser significativos, se pone a andar, se simula durante 1 año o 2 el funcionamiento en esos lugares, se detectan los errores que no se hayan podido prever sobre esa ley y se hacen las modificaciones legales, y hasta que más o menos el sistema está funcionando fluidamente, se pone en vigor en todo el país. Nada de esto está sucediendo en este país. Por eso me asombra muchísimo que todavía estemos intentando llevar a cabo estas, ¿cómo dijimos que se llaman? Auscultaciones sobre si la ley debe caminar o no, cuando en este país, cuando menos, hay una gran convulsión política. Y pongámoslo en el terreno neutro de no sabemos qué va a pasar, para no, ahora sí se los digo en serio, para no generar mayor problema. Y que debemos ser prudentes y cautos sobre las decisiones que se deben tomar. ¿Para qué votar una ley así? Que además se pretende votar una vez pasadas las elecciones. En este momento el PRI junto con el Partido Verde Ecologista tienen mayoría en el Congreso de la Unión y se va a mantener hasta septiembre. De septiembre en adelante no sabemos. La única realidad es que de aquí a septiembre el PRI con el Verde podían votarlo en una especie de albazo. ¿Para qué? Si tenemos todos estos problemas sin solución. Que me los contesten razonablemente, que vengan y me digan, están resueltos de esta manera, de tal manera que se puede votar la ley con estos cambios y puede entrar inmediatamente en vigor. Ni queriendo, compañeros, ni queriendo, no hay manera, no hay manera. Por eso lo razonable, lo prudente, lo objetivo, lo mesurado, es invitar a un diálogo nacional. Que vengan los patrones, todos, que vengan los sindicatos corporativos, los independientes, los de los patrones, todos, y que digan, yo quiero una ley así.
y probablemente llamar a la academia, a los expertos, y discutir en los dos rangos, el técnico, donde es discusión de expertos, y el general, donde es un problema de políticas laborales. Y que vengan todos, y ¿por qué no también que los magistrados y jueces y los que hemos trabajado en el mundo laboral también demos nuestra opinión? Aquí hay cierta reticencia, y no le falta razón al Poder Judicial de la Federación, porque dice: si yo me voy a pronunciar una vez que la ley salga sobre su constitucionalidad o no, pues no me preguntes antes. Bueno, pero dos o tres magistrados estamos dispuestos a sacrificarnos y ya nos declaramos impedidos. Pero que nos pregunten, que se elabore una ley con visión de Estado, con mesura, con profundidad, con equilibrio, respetando el carácter tutelar, prohijando el libre sindicalismo, el voto secreto. Si decimos ser un país democrático y social, no le quitemos lo democrático y lo social al derecho del trabajo, ¿no? Que sea una ley verdaderamente eficaz. Yo no estoy pidiendo una ley que le dé todo a los trabajadores. Lo que estoy diciendo es que esta ley le da a todos los patrones, y que eso no nos va a traer soluciones reales a los graves problemas de este país. Eso es lo que estoy diciendo, y eso sí lo digo y lo sostengo. Y entonces, bueno, la pretensión sería llamar a ese gran diálogo nacional de consenso, de que no se vote esta ley, de que se diga: sabemos que viene la posibilidad de un cambio en el Congreso de la correlación de fuerzas, sin embargo lo que queremos es un pacto social en donde todos nos sentemos a discutir. Ni es el proyecto del PRI, ni del PRD, ni de Morena, ni de nadie, que sea un proyecto consolidado por las mejores opiniones de todos los sectores. A eso es a lo que hay que llamar en este momento, y no al albazo del PRI o a la contrarreforma del que llegue si es que no le conviene, y empezar a distorsionar y descomponer la correlación de fuerzas entre las partes. Yo creo que hay una gran... Miren, el problema de la conciliación es que si a mí me obligan mucho y me preguntaran qué haría, yo empezaría por decir: cambiaría de nuevo la Constitución y desaparecería la conciliación como órganos previos de juicio, y organizaría un sistema de justicia que profundice la conciliación en sus esquemas de resolución cotidiana. Así están casi todos los países de Sudamérica. No estoy inventando el hilo negro. Eso es lo que haría. Pero pues a mí no me van a preguntar, y para mí eso es una utopía, ¿no? Entonces, pero bueno, es un poco armar en ustedes la conciencia y la idea, el escenario de cómo se pueden hacer cosas positivas sin necesidad de mayor búsqueda que de una buena voluntad, y que hay los instrumentos y características para hacerlo. El problema de este país es que se ve como una utopía, y les voy a platicar una anécdota de la utopía, porque dicen que la utopía es irrealizable, y eso es cierto. Las utopías no se realizan, nunca se realizan, son utopías. Y entonces hay un poeta que se llama Eduardo Galeano, probablemente muchos de ustedes ya conozcan esta anécdota, pero permítanme contárselas a los que mejor no la conocen. Dice que un día estaba dando una conferencia con un amigo argentino que era un cineasta, y que estaban hablando sobre la utopía. Y así como ahora yo les digo que esto pareciera, este gran diálogo nacional, como una utopía, pues, y que aparentemente es irrealizable, entonces sucedía que él estaba dando esa conferencia con su amigo sobre la utopía, y se paró un joven y le preguntó: oiga, ¿y para qué sirven las utopías? Entonces dice: qué bueno que no me hicieron la pregunta a mí. Todo el mundo le atribuye a Eduardo Galeano esto, pero realmente quien lo dijo fue el amigo que estaba dando la conferencia.
Porque el amigo que estaba dando la conferencia, que era un cineasta, no me acuerdo del nombre, me van a perdonar, le contestó: mire usted, tiene usted toda razón. Cuando uno advierte una utopía en el horizonte y camina 50 pasos, la utopía se retira 50 pasos. Y si avanzamos 20 más, la utopía se retira 20 pasos más. ¿Ya se dio cuenta para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Muchas gracias.